incautaron, escuchen bien, y está ahí en el Zócalo, 3 toneladas de cocaína. Ha de ser, de lo que yo conozco y escuché en la historia de esta parte de Latinoamérica, el mayor cargamento de cocaína con un valor estimado, escuchen bien, 740 millones de dólares. Es que es descomunal. 3 toneladas de cocaína es realmente brutal. El día de hoy, dice la Dirección Nacional de Aduanas, junto con la Prefectura Nacional Naval, incautaron más de 3 toneladas de cocaína de origen paraguayo que llegó al país en régimen de tránsito con destino a Cotonou, Benín. Se estima que el valor del mercado de la carga incautada supera los 740 millones de dólares. Estoy hablando de un reporte de la aduana del Uruguay. Ojo con este dato. Como resultado del fortalecimiento de los controles, dice más, leo más abajo, el procedimiento tuvo como resultado la detección de 101 ladrillos que a la prueba de campo dio positivo a clorhidrato de cocaína. Se estima que se trataría de más de 3 toneladas de cocaína con el valor que acabamos de decir. Tomó conocimiento y se hizo presente en el lugar la doctora Estela Llorente, fiscal especializado de segundo turno, quien dispuso continuar con pericias el conteo de la investigación. Me imagino, señor Enrique, dado lo que se tiene referencia, se dice que es cocaína paraguaya, partió de acá. Se fue vía terrestre, se fue en barco, en un container, y esos datos seguramente alguna autoridad local debe dar fe de aquello, ¿verdad? Tiene que haber registro, ¿no? Hay antecedentes de 3 toneladas de cocaína. No. ¿Y de cuántos, muchos dólares estamos hablando con el valor, verdad? Porque acá las cargas mayores se dan generalmente cuando se toma un avión, porque ¿qué pasa? En el tema de cocaína, Paraguay no es productor, es una ruta de paso. Viene generalmente de Bolivia, generalmente se trae también de Colombia o de Perú, se suele decir, pero es de paso para enviar a otros mercados. Por eso, imagínate, es un container, estaba lleno. Dice, sigo leyendo el reporte de la aduana uruguaya. Es importante destacar que las nuevas disposiciones de control de exportaciones por el puerto de Montevideo, que es ahí donde cayó, entraron en vigencia el pasado 18 de noviembre. Prevén que las operaciones de exportación que tengan prevista la salida del territorio aduanero por la vía marítima desde el puerto de Montevideo e ingresen a esta zona primaria en contenedor o como carga suelta, están supeditadas a nuevas formas de revisiones y determinan nuevas responsabilidades para despachantes de aduana y exportadores. Entre otros, las mismas se enmarcan dentro de las nuevas estrategias de control de la Dirección Nacional de Aduana. Por lo visto, como que había un canal verde, un canal en frío, por donde habitualmente salían, pero se cambió hace poco esa forma y ahora de improviso se somete a revisión. Pues lo que pasó con este container. Sigo demasiado sorprendido por la cantidad, ¿verdad? Y contar a la gente acá cuando nos contaban la información decíamos, no, será marihuana, no de cocaína, es mucho lo que se incautó. Hablamos de 3 toneladas, lo que nos da a entender, ¿verdad? Antes lo que se demuestra por el relato mismo, era un trabajo ya muy minucioso, donde se aguardó agarrar la cantidad importante, ¿verdad? No dejarse llevar por pequeñas incautaciones, sino que esperar a que caiga lo importante en serio. Claro, dejaron pasar quizá el chiquitaje, como se dice, y fueron al pez grande. Sí, así mismo. Estamos hablando de 3.000 kilos. Pero acá sería interesante porque esto ha de tener una ruta. Es decir, esto de algún lado llegó a Paraguay. Sí. Por eso la aduana uruguaya dice cocaína proveniente de Paraguay. Y te decía, la cocaína generalmente viene en avión. Y los aviones, digamos, de menor porte, te trasladan, no sé, 300, 400 kilos a lo sumo, ¿verdad? Forzando una máquina, salvo que sea un carguero, ¿verdad? Pero esto lo estaban enviando aparentemente en un container por barco y sería bueno saber en qué puerto se cargó esto. ¿Me entendés? ¿Dónde se cargó? Totalmente, estoy siguiendo. ¿Cuál es la empresa que se comprometió a llevar esto? Pues acá. Hay una cadena grandiosa, ¿no? No estamos hablando de un pequeño narquito, no. Esto es
una cadena gigantesca que involucra traslado por tierra, por agua, tal vez por aire. ¿Quién es el despachante? Mucha ¿Quién plata. estuvo trabajando en esto en Paraguay? Sí. ¿Qué pasó con los controles que se te tienen que dar en los puertos de acá, verdad? Incluye eso, incluye corrupción. O sea, esto no es así nomás, ¿verdad? No es que se pasó agua escondida en una balsa algo y hasta no. Por eso insisto yo, cuando dice cocaína del Paraguay, les quiero decir a los uruguayos, sí, es probable que lo hayan utilizado el territorio paraguayo o las aguas paraguayas para enviar esto y para que siga a destino y llegar a los mercados que seguramente, como reza el documento, dice. Pero acá no se produce cocaína, y menos en esta cantidad. No, jamás. Capaz fuimos de paso, ¿verdad? Nosotros somos puente, probablemente, cabecera de puente. Probablemente hayamos sido algo de paso, ¿verdad? Lo que delata la corrupción de nuestras autoridades encargadas del control, ¿verdad? Porque no pasan 3 toneladas de cocaína así nomás. O sea, y también, si se envía 3 toneladas o más, como reza el documento, estamos hablando de una banda de proporciones gigantescas. Sí, así mismo. Porque esto tenés que financiar, esto se financia. ¿Con qué plata financiar? 740 millones de dólares. Y un esquema multinacional, además. Sí, ¿verdad? Y tenía aparentemente, ¿cuántos de estos ya habrán pasado? Tenía como una especie de canal verde. La historia completa, ¿verdad? Desde el principio, desde que empezaron a investigar, sería súper interesante. Y no me extrañaría, Dante, que estemos de vuelta ante un caso que pueda tumbar gente. Hablo de funcionarios públicos como mínimo y autoridades como un máximo, ¿verdad? O sea, no me extrañaría que sea un caso tumba cabezas, ¿verdad? Y parece que algo les sorprendió a los traficantes porque las modalidades, las reglas de juego cambiaron hace 2 días, dice el reporte. Es importante destacar que las nuevas disposiciones de control de exportación por el puerto de Montevideo, que entraron en vigencia el pasado 18 de noviembre, es decir, hace 2 días se cambió la regla de juego y eso terminó sorprendiendo aparentemente a esta banda de narcotraficantes que evidentemente tenía entre sus tentáculos a funcionarios estatales, porque si no, no se entiende. Es el reporte que envía la aduana de Uruguay, un mega cargamento, más de 3 toneladas de cocaína. Realmente esto es un golpe muy fuerte y acá en Paraguay seguramente va a empezar a revisarse y es muy probable que también tengan que rodar algunas cabezas a nivel, ya sea del control antinarcóticos y también en los puertos aduaneros. Bueno, qué locura, qué noticia impactante. Mientras estábamos en vivo, arrancamos ya. Acá está el documento de la aduana uruguaya. Sí, ahí está, ¿verdad? 740 millones de dólares, lo que nos preguntábamos. Uf. ¡Qué locura! ¿Se dan cuenta? 740 millones, el valor estimativo, ¿verdad? Y lo que te decía, acá abajo dice, las reglas de juego cambiaron hace 2 días. Sí. El 18 de noviembre entró a regir una nueva modalidad. ¿Qué dice más abajo? Dice que prevén que las operaciones de exportación que tengan prevista la salida del territorio aduanero por la vía marítima desde Puerto Montevideo ingresen a zona primaria en contenedor como carga suelta. Estén supeditadas nuevas formas de revisiones y determinan nuevas responsabilidades para despachantes, aduanas y exportadores, entre otros. Las mismas, dice, se enmarcan dentro de las nuevas estrategias de control de la DNA, se entiende eso, en la Dirección Nacional de Aduanas, ¿verdad? Que funcionó evidentemente muy bien, ¿verdad? Y probablemente hasta te diré que las nuevas formas de control probablemente hayan tenido que ver con algo de esto. Y cuando dicen el destino Cotonou, Benín, estamos hablando de un país africano, África, y a partir de ahí solamente a Europa. A Europa, O lo más por ahí, probable ¿verdad? que sea, Sí. ¿verdad? Para hacer el desvío, para despejar un poco cualquier sospecha, va como quien sea, a lo mejor iba como arroz, vaya uno a saber como trigo, ¿verdad? A un país africano y a partir de ahí seguramente a los mercados finales, que lo más probable que sea el mercado europeo. 101 ladrillos, decía el informe, ¿verdad? Sí. 101 ladrillos, a ver si podemos ver de vuelta esa parte. 101 ladrillos, están viendo las imágenes ustedes, las primeras que estamos recibiendo al respecto de este caso, de esta carga gigantesca. Ahí dice, 101 ladrillos que la prueba de campo positivo dio positivo a clorhidrato de cocaína. Se estima que se trataría de más de 3 toneladas, valor de 740 millones de dólares en el mercado. Yo me salté un párrafo porque pensé que era una cuestión protocolar, pero el segundo párrafo dice,
procedieron a la apertura de un contenedor con arroz. Mira, Sí. yo me salté de origen paraguayo, en tránsito con destino a Cotonou, Benín, que tenía previsto una escala de Tenerife en España. En España hacía una escala técnica, seguramente, después, y lo más probable es que podían haberle bajado ya y a lo mejor ya va el contenedor vacío. Capaz el contenedor llega con arroz nomás ya, ¿verdad? A venir, no sé. Ya es una cuestión que estamos tocando de oído, pero...